Muy buenas noches. Empezamos en unos 2 minutitos. Estoy dando ingreso a los compañeros que aún faltan. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer verlos o encontrarnos por este medio nuevamente. Estamos 18 de los 21 participantes. Ok, nos acaba de solicitar ingreso Isabel. Bueno, espero que hayan tenido una buena semana. Nos estamos preparando para las fiestas patrias y tenemos una semana complicada porque debemos entregar nuestras actividades de la cuarta semana y en un periodo muy cortito de tiempo también hay que hacer entrega del trabajo final para que vayamos saldando algunos temas relativos a lo que debemos hacer. Perdón, un segundito, ¿dónde está? Ok, bien. Vámonos con las orientaciones metodológicas un ratito. La cuarta semana nos demanda la siguiente actividad. El propósito pedagógico, profundizar el estudio de las vanguardias artísticas y su impacto en la subjetividad, fomentar la reflexión crítica sobre
cómo las vanguardias artísticas han redefinido el papel del sujeto en el arte contemporáneo. Uy, ahora sí, mejor. La primera actividad investiga y estudia la unidad temática sobre las vanguardias artísticas del siglo XX, diseña y desarrolla un proyecto artístico interactivo que refleje las características y principios de al menos una de las vanguardias estudiadas, dadaísmo, surrealismo, fluxus, etc. El proyecto debe invitar a la participación activa del público, transformándolos en parte integral de la experiencia artística. El desarrollo de la actividad, un proyecto artístico interactivo, permite explorar cómo las vanguardias artísticas del siglo XX han desarrollado las normas establecidas. Perdón, han desafiado las normas establecidas, buscando nuevas formas de expresión y significado a través de la participación del espectador. Al diseñar y desarrollar este proyecto, no solo aplicarán los conocimientos teóricos adquiridos, sino que también experimentarán cómo estas vanguardias transformaron la relación entre el arte, el espectador y la subjetividad. El objetivo es comprender cómo el arte puede ser una herramienta poderosa para cuestionar y redefinir la experiencia humana y la percepción del mundo. El formato de la presentación es documentación del proyecto artístico, puede incluir dibujos, fotos, videos, descripciones detalladas. En este sentido, no hay la materialidad del proyecto no está circunscrita a una única forma tangible. Ustedes pueden desarrollar un material visual, un material sonoro, un material de video. Ustedes pueden hacer un performance y debemos sí entregar, es decir, son dos cosas las que vamos a entregar, ¿no? El proyecto artístico y la reflexión escrita en 500 palabras sobre cómo el proyecto refleja las características de la vanguardia seleccionada y el impacto en la subjetividad del espectador. Por tanto, se trata de que llevemos a la praxis lo que hemos ido reflexionando durante esta semana. Algunos de ustedes no solo son docentes de artes plásticas, sino que también son artistas plásticos. Entonces, asumo de que aquellos que tienen experiencia en la elaboración de proyectos artísticos tendrá muchísima más versatilidad o facilidad para llevar esto hacia las aguas que él domina, ¿no? Él o ella domina. Lo importante de esto es que, por favor, no se olviden que tenemos que dividir el proyecto en dos, ¿no? Entonces, la parte escrita, la reflexión en la que ustedes trabajan o desarrollan la justificación de su proyecto artístico, les pido que me incluyan los enlaces o incorporen las fotografías o me den la conexión hacia un Drive o un YouTube o a cualquier medio visual en el que yo pueda mirar sus propuestas artísticas, ¿no? Y la segunda actividad es el sólito foro de discusión sobre las vanguardias con el video que lo acompaña. La pregunta motivadora es de qué manera las vanguardias artísticas han redefinido nuestra comprensión del sujeto y su lugar en el arte contemporáneo. Si me permiten, sí se puede ver la pantalla, ¿cierto? Sí, Vicente, se observa. Gracias. Aquí está el dossier. Y aquí está el video, la estética de la ruptura, vanguardias artísticas del siglo XX. Y la lectura complementaria de Margarita María Fernández Larralde, expresando la existencia, el pensamiento crítico por medio del arte, la ética y la filosofía. Este es un bonito artículo que con seguridad nos va a ayudar a redondear los conceptos filosóficos, sobre todo que hay insertos en la propuesta artística de las vanguardias del siglo XX. El trabajo de cierre
el trabajo de cierre de nuestro módulo es un ensayo un poco más largo que el primero. Sí, la consigna de la actividad: relea los textos académicos de todas las unidades temáticas, revise y relea los artículos científicos y el material de apoyo, busque por su cuenta material bibliográfico y publicaciones de filósofos y elaboración de ensayo. Y la elaboración de ensayo. El propósito pedagógico: integrar y aplicar los conocimientos sobre las corrientes filosóficas contemporáneas, desarrollar habilidades de investigación y análisis crítico y promover comprensión profunda sobre cómo la filosofía contemporánea ha influido en las expresiones artísticas en Bolivia. Esto, por favor, tengamos cuidado, ¿no? Es decir, el ensayo, el trabajo final no es un trabajo sobre los artistas, pintores, artistas del performance de Europa o Norteamérica. Debemos asentar todo esto en la manera que en Bolivia las vanguardias artísticas han ido redefiniendo la propuesta artística boliviana. El producto final consiste en un ensayo crítico que explore cómo la corriente filosófica contemporánea ha influenciado una expresión artística específica en Bolivia. Cada estudiante elegirá una obra de arte o un movimiento artístico boliviano y analizará su conexión con una corriente filosófica contemporánea. Entonces, ya me ha pasado con la infografía, que han hecho una sistematización de las vanguardias artísticas europeas y norteamericanas, y olvidaron que la tarea era pues hacer la conexión de esas vanguardias con las apuestas artísticas africanas, asiáticas y latinoamericanas. Entonces, los que se olvidaron de ese componente, obviamente, pues no les fue muy bien en la calificación. Les pido, por favor, de que tengan presente esto, es decir, ustedes como versados en el tema del arte y con conocimiento de causa sobre el arte boliviano, la idea es conectar todo este contenido que hemos llevado en el módulo hacia las aguas de nuestro territorio, las aguas de nuestro terreno artístico, ¿no? Y mirar concretamente nuestros propios artistas, mirar a nuestros propios artistas y la manera en que han sido o no influenciados por estas corrientes artísticas que han definido buena parte del siglo XX y que continúan hasta la fecha promoviendo una determinada estética, ¿no? Entonces, se incorpora acá una sugerencia en torno a la estructura del producto final. La primera parte de investigación y análisis: selección del tema, elegir una obra de arte, un artista o un movimiento artístico en Bolivia, seleccionar una corriente filosófica contemporánea que se correlacione con el tema, por ejemplo, el existencialismo, la fenomenología, la hermenéutica, la deconstrucción. Investigación: investigar la obra de arte, el artista o el movimiento artístico seleccionado, investigar sobre la corriente filosófica seleccionada y sus principales exponentes, y analizar la influencia de la filosofía en la obra de arte o el movimiento artístico seleccionado. Redacción del ensayo: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, presentar el tema elegido y su relevancia, formular una tesis clara que conecte ambas, la propuesta artística y la corriente filosófica. Con el desarrollo, se hablará del contexto filosófico, describir la corriente filosófica seleccionada y sus principios claves, el análisis de la obra de arte, describir la obra de arte, el artista o el movimiento artístico boliviano. En la intersección, analizar cómo la corriente filosófica influye en la obra de arte o el movimiento artístico, y la consignación de evidencias, proporcionar ejemplos concretos y análisis detallado que demuestre esta intersección. Por obra, no estamos entendiendo únicamente un cuadro, ¿no? Por obra estamos entendiendo todo el caudal o el capital cultural que ha desarrollado determinado movimiento o artista, ¿no? Entonces,
tampoco se confundan, ¿no? No estamos diciendo que agarren un cuadro o una escultura o un performance y con eso vamos a hacer un juicio de valor sobre toda la obra artística de determinado artista, ¿no? No sé, por decirte, si agarramos a La Placa o a Marina Núñez del Prado, ¿no? Es decir, no es únicamente una escultura o una obra pictórica, es todo toda la historia artística del individuo o de la corriente artística la que vamos a procurar tomar en cuenta, ¿no? En la conclusión, resumir los puntos clave del ensayo, reflexionar sobre la importancia de las intersecciones entre la filosofía y el arte y proponer posibles direcciones para futuras investigaciones. Referencias, incluir al menos 5 referencias bibliográficas citadas correctamente según el estilo APA y la extensión es de 1500 a 2000 palabras. Aquí están los criterios de evaluación y con este trabajo habríamos concluido el módulo. Los que tienen alguna duda, por ejemplo, sobre la segunda instancia, entiendo que es un cuestionario con preguntas de opción múltiple. Hace una semana nos han pedido a todos a todos los docentes de los módulos que se están dictando actualmente que enviemos este cuestionario para que la Universidad Pedagógica los sistematice y los suba a la plataforma. Entonces, quien tuviese pues la, la condición de calificación es un poco comprometida, le pido, ya cada uno sabe cómo más o menos le está yendo, y al que no le está yendo muy bien, pues va a tener que hacer un examen de opción múltiple que deberá, muy parecido al ejercicio que hicimos la semana pasada en grupos, ¿no? Hay que revisar todo el material del módulo y hacer una lectura comprometida de ese material para que pues les vaya bien en ese examen de opción múltiple quien tuviese que recalar en el pantanoso territorio de la segunda instancia. Pero pues la gran mayoría está muy bien, les está yendo muy bien, no creo que vayan a tener inconvenientes. Bueno, con esto yo doy paso a preguntas, consultas, para que vayamos cerrando todo el tema de los trabajos que debemos ir terminando en el transcurso de esta semana que iniciamos en breve. ¿Alguna pregunta, alguna consideración? Ok, no hay ninguna manita levantada. Entonces, vamos a continuar con la exposición de de nuestro módulo. Máxima, adelante, por favor. Muy buenas noches, licenciado. Compañeros, buenas noches. Dice una consultita sobre los proyectos interactivos. Más o menos, ¿nos podría dar tal vez un ejemplo de qué es lo que se quiere buscar, digamos? Estoy Perdón, un no te estoy poquito... escuchando muy bien. ¿Podrías subir un poco el volumen de tu voz? Hola, Sí, ahora sí, ahora sí. ya. Lice, sí, le decía sobre los proyectos interactivos. Tal vez nos podía dar un ejemplito. Yo estoy más o menos perdida. Si dicen fotos, es tal vez algo que ya hayamos hecho o que intentamos hacer, digamos. Eso, Lice, por favor, una aclaración. Ok, Es perdón. Ok, entonces la idea es que ustedes elaboren una propuesta artística que vaya en correlación a las vanguardias que hemos ido revisando a lo largo de estas semanas. He visto, porque una de las participantes envió un video con relación a esta actividad, entiendo que son los adelantos que ha ido avanzando para su proyecto final. Le ha pedido a sus estudiantes que le colaboren, ¿no? con
una escenificación de las vanguardias del siglo XX y sus estudiantes, digamos que han teatralizado alguna de estas corrientes, tipo performances, ¿no? Me ha parecido interesante, honestamente, y creo que es una de las opciones. Alguno que sea más versado con el desarrollo eh, de proyectos artísticos pictóricos, escultóricos, también bienvenido. Quien quiera hacer algún collage o quien le apueste a land art, ¿no? Es decir, la modificación del espacio físico del espacio natural con la intervención artística, también bienvenido, ¿no? La idea es que ustedes, como profesores y ejecutores de proyectos artísticos, se involucren en un proyecto artístico al que pueden también involucrarse sus estudiantes y me envíen o fotos o videos o grabaciones que me permitan pues contemplar esa propuesta artística, ¿no? Si van a hacer un collage, sería suficiente una foto, aunque podrían grabar un video explicando cuál es el sentido y dimensión ontológica, ¿no? O estética que proponen a partir de esta ejecución artística. Si es un performance, bueno, pues nos enviarán un video en el que se exponga el performance de inicio a fin y entendamos cuáles son los sentidos que que propone el performance, ¿no? En relación al tiempo de un performance, eso es ya mucho más complicado de definirlo, pero es eso, es eso y también se solicita un documento escrito de 500 palabras en el que ustedes expliquen y reflexionen sobre esta propuesta artística, ¿no? ¿Te quedó ahí un poquito más claro la película? Eh, sí, me queda claro, pero Lice, lo que no le entiendo es ahorita que tendríamos que trabajar con los estudiantes más, ¿no es cierto? Podemos presentar lo que ya habíamos hecho tal vez los años pasados, porque si se va a entregar esto igual hasta el día miércoles, ¿verdad? ¿Correcto? Y estamos en esto de los desfiles, el martes es feriado, el lunes desfilamos, entonces podemos utilizar algo que ya hayamos hecho, ¿verdad? Gracias. Sí, lo de los estudiantes es opcional. Usted revise lo que se declara en las orientaciones metodológicas y ahí está claramente expuesto lo que usted tiene que hacer. Si quieren involucrar a los estudiantes, bienvenido. O sea, no, no es contrario, ¿no? Pero la consigna de la actividad es investigar y estudiar la unidad temática, diseñar y desarrollar un proyecto artístico interactivo que refleje las características, principios de al menos una de las vanguardias estudiadas. El proyecto debe invitar a la participación activa del público, y por el público entendemos aquel que es el observador de la obra de arte, ¿no? Si los estudiantes participan, serían, digamos, ejecutantes de el performance o de la obra artística, ¿no? A quien deben interpelar es al contemplador, al que va a mirar la propuesta artística y incorporarlo dentro de la experiencia, ¿no? Y creo que esto es el desafío como tal, ¿no? ¿Cómo consigues, como así lo han hecho los vanguardistas del siglo XX, cómo consigues que el observador no sea un mero observador, un mero contemplador, sino que también participe y reflexione sobre sí y sobre la obra de arte? ¿Con eso estaba más claro, Máximo? Sí, sí, Lisa, gracias. Perfecto. Ok, bueno, quería comenzar esta sesión. Perdón, ¿hay otra pregunta? Bueno, de hecho, dicen, en este sentido, entonces podríamos presentar evidencias o fotografías de un trabajo que nosotros elaboremos.
como dice la compañera, no vamos a estar con actividades de los desfiles. Sin embargo, el ejemplo podría elaborarlo yo y en el texto podría ir explicando cómo podrían participar en este trabajo los jóvenes. ¿Estaría bien así? No. Eh, lo que tenemos que hacer es escoger alguna de las vanguardias y desarrollar una obra artística con la perspectiva de esa vanguardia. Si usted quiere ocupar la ayuda de los estudiantes para hacer una obra artística, está bienvenido, pero no es obligatorio que participen los estudiantes. Sí, Listen, entiendo esa parte, pero cuando tenemos en la consigna, ¿no? Que tenemos que tener un texto de 500 palabras, entonces ahí yo tendría que explicar cómo los jóvenes podrían participar o podrían ser parte de este trabajo, como una explicación, algo así, o qué tendría que detallar en esta parte del texto que me pide. Si usted lee las orientaciones metodológicas, ahí le dice una reflexión escrita de 500 palabras sobre cómo el proyecto refleja las características de la vanguardia seleccionada y el impacto en la subjetividad del espectador. No le está pidiendo nada más. Ok, dicen, gracias. Ah, sí, ya entendí, ya entendí. Ok. Licenciado, Ujú. buenas noches, compañeros. Entonces, esta obra puede ser interactiva o no, o tiene que ser siempre interactiva, ¿Cuál es la porque hay, característica de las vanguardias, hay Jimena? algunas, em, sí es que sean interactivas en su Ok. mayoría, pero no en su totalidad, todas tienen una interactividad. Sí, sí, no, es que, a ver, imagino que el beneficio de la duda es comprensible, pero me da la impresión que le estamos dando vueltas a un asunto que está claramente explicado en las orientaciones metodológicas, ¿no? Eh, ¿Quieren tomar algún trabajo que ustedes han desarrollado en el pasado y exponerlo eso como una, eh, una evidencia, ¿no? De esta correlación entre la filosofía y las vanguardias artísticas? Bueno, pues agarren una cosa que ya habían hecho antes, pero creo que se les está pidiendo que desarrollen un proyecto desde cero. Se les está pidiendo que desarrollen una propuesta artística dentro del canon de las vanguardias a partir de lo que han visto y tratado en todo este proceso. Que hay desfiles, que hay feriado de por medio, lamentablemente es la realidad de la situación. Yo no puedo cambiar ni el calendario, ni las fiestas patrias, ni mucho menos el cronograma de actividades que se desarrolla en el módulo. Esto es lo que se va a evaluar y yo voy a evaluar sobre lo que declara el procedimiento, ¿no? Las orientaciones metodológicas. Si hay coherencia entre una cosa y la otra, pues serán bien calificados y si no, pues lo sentiré mucho por ustedes. Pero aquí no se trata de ahorrarse tiempo o agarrar una cosa que tienen archivada en el baúl de los recuerdos y san se acabó. Es decir, un módulo de maestría supone el compromiso de todos los individuos participantes a completar las actividades que demanda cada uno de estos módulos. Y en este módulo en concreto se trata de desarrollar una reflexión crítica de cómo la propuesta artística está vinculada con determinadas narrativas filosóficas que construyen un nuevo posicionamiento respecto a la comprensión del individuo, la comprensión del ser humano, la comprensión de la obra misma, la comprensión estética y ética de la obra de arte con relación al individuo y la subjetividad. Entonces, eso es lo que se va a evaluar, estimada Jimena. Esther. Licenciado, muy buenas noches, colegas. Sí, dicen, bueno, a mi parecer está todo claro, pero quería hacerle una consulta muy aparte.
Mire, nosotros somos maestros de aula del área de artes plásticas, como bien lo sabe, y bueno, tenemos algunas experiencias, por ejemplo, en contextos de secundaria que ahora es lo que es la promoción. Trabajamos con lo que es historia del arte contemporáneo. Entonces, supongo que a eso se refieren mis colegas cuando nosotros, no todos los años, trabajamos con los mismos estudiantes y tenemos, como se dice, evidencias muchas veces de estos trabajos que desarrollamos con los mismos. Y estas actividades son planificadas, ¿no? En algunos casos realizamos murales al aire libre, tratándose, digamos, hablando ¿no? Con temáticas específicas, como en este caso son los PSPs, que son los proyectos socioproductivos, que se refieren a algún problema, ¿no? Así como la violencia, no a la violencia y cosas así. Entonces, dicen, por el tiempo que se acorta, sabemos que usted no puede cambiar, son determinaciones superiores, pero nosotros también queremos presentar un buen trabajo. Y para ello, ¿será que algunos ejemplos, alguna de esas experiencias nos podrá aportar? Nosotros obviamente podemos hacerlo, ¿no? Inclusive nos podemos amanecer, trabajamos, realizamos una maqueta, pero en este caso también tiene que ser interactivo. Y al incluir a nuestros estudiantes mediante esas fotografías, o podríamos hacer inclusive un nuevo proyecto, o sea que, por ejemplo, este año, digamos, todavía falta para que llegue a ese contenido. Lo que es historia del arte, llegamos en el tercer trimestre. Entonces, quizás podemos hacer un proyecto para este mismo año, pero me refiero a que podría ser ejecutado más allá. A eso le dicen, no sé si estoy mal, estoy bien, si me podría quizás aclarar un poco. Eso le dicen. Estamos repreguntando las preguntas una y otra vez. Em, Creo que he sido categórico al decirles que si ustedes quieren agarrar alguna cosa que tienen archivada y guardada de los años anteriores, bueno, sean lo suficientemente ¿cómo se llama? Consigan, sabia e inteligentemente, engañar al profesor, pues, ¿no? Pero pues hay cosas que se notan al tiro, si es el reciclaje eh, de experiencias pasadas, lo que les está pidiendo las orientaciones metodológicas del módulo es un proyecto artístico interactivo. Entonces, lo que voy a evaluar es un proyecto artístico interactivo. Si ustedes me mandan, no sé, un collage que han hecho sus estudiantes, mm, no sé, ¿no? O sea, ahí acudo a su buen criterio, pero no puedo hacer más al respecto. Máximo. Sí, licenciado. Bueno, en esa parte sí estaría bien, solamente que en la parte de las consignas nos dice, pueden incluir dibujos, fotos, videos. Esa parte es lo que ya ahora me ha vuelto a confundir. O sea, si es que no hemos hecho, digamos, qué fotos vamos a enviar, dice, de cómo estamos haciendo nosotros, a eso tal vez mis compañeras también lo dicen, porque si ya hemos trabajado esto, obviamente cada año van cambiando, no presentamos lo mismo. Entonces se trata de hacer historia del arte, pero no con las mismas cosas. Cambiamos actividades, cambiamos propuestas. A eso nos vamos. Entonces, como estamos en el tercer trimestre avanzando esta temática, lo vamos a hacer recién, obviamente. Entonces, yo ahorita estoy en duda, ¿qué dibujos voy a incluir? ¿Qué fotos? ¿Qué videos voy a hacer? ¿O qué clase, cómo voy a describir? De describir no hay problema, de reflexionar también está, lo vamos a hacer, pero en esa parte yo ya me he confundido. ¿Qué dibujos mando? ¿Qué fotos? ¿Qué videos de lo que estoy haciendo? Ahí tal vez, Lice, un poquito ya se nos ha complicado la situación. Porque después un proyecto, claro, lo podemos hacer desde cero, no hay problema, Lice. Necesito, por favor, oriéntenos qué dibujos y qué fotos, Lice. Gracias por tu pregunta, Máximo. Por si acaso, dentro de un minutito se va a cerrar la sesión. Volvemos a ingresar, como sólidamente lo hacemos, al mismo enlace.
Ustedes deben desarrollar un proyecto artístico. Ese proyecto artístico supone un proceso creativo, desde su concepción hasta su materialización. Hemos estudiado todas las vanguardias del siglo XX y la idea es que su proyecto artístico esté enmarcado en alguna de las vanguardias del siglo XX. Como yo no puedo ir a sentarme a su lado para ver lo que están pintando o el collage que están haciendo o cómo están interviniendo el paisaje con un land art, por ejemplo, ustedes me van a mandar fotos del proceso creativo, desde la concepción hasta la materialización final del proyecto. Ahora, si es, por ejemplo, un performance, el performance no voy a ir a sentarme delante de ustedes a ver el performance, ¿no? Voy a tener que